Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Una de las grandes dificultades que noto y nos plantea la realidad en los hombres y mujeres que actúan como agentes activos dentro de la sociedad en nuestra América es el conflicto en la asignación de prioridad de una agenda política entre lo que precisa atención inmediata y el resto. Y esta dificultad se debe al entorpecimiento que plantea la carga ideológica que emana de la usina de la globocracia, cuando entra en contradicción con los problemas concretos en el terreno. Mientras el discurso hegemónico de la falacia ideológica denota preponderancia a la cuestión que ellos definen como ecología, el problema terrenal, concreto, inaplazable, es el trabajo y el cumplimiento de un mínimo de derechos constitucionales que nos hablan de algún grado aceptable de bienestar. Pero la matraca permanente de las redes de la irrealidad virtual no hacen más que hacer sonar los objetivos de la Agenda 2030, al que sirven los representantes locales de la globocracia, y repiten, sin rima, poesía, ni gracia. Y los nuevos aspirantes, militantes y mendigantes de la política lo toman, meten como sea en el discurso como verdad absoluta. Es un dogma, la muletilla que sueltan los empleados de las ONGs y parte del diseño del programa educativo que se traslada como preocupación a mentes puras e inmaduras, a quienes les inyectan falaces utopías. ¿Cómo asignar entonces en un listado la prioridad? Me interrogo, por ejemplo, ¿cuál es el problema fundamental hoy, aquí y ahora? ¿Hay o no trabajo luego de 40 años de supuestas democracias? ¿Cuál es el grado de cobertura de salud, sino más precario que hace 70 años? ¿Tenemos problemas en la educación? ¿En la educación del discente y lo que enseña el docente? El orden que genera el derecho junto al poder judicial es acorde a la paz interior que precisa una sana convivencia. E incluso, ¿tienen nuestros países problemas concretos en la estructura organizacional del Estado y el gobierno en sus distintos niveles? Es decir, ¿funcionan los consejos deliberantes locales, las gobernaciones provinciales, los parlamentos nacionales? ¿Se ha previsto alguna reforma? ¿Se ha previsto alguna partida presupuestaria a ese efecto? ¿O solo hay dinero para subvencionar los colectivos fucsia arcoíris? El megáfono emergencial dice que nuestro problema es el reciclaje de las botellitas, la producción individual de basura,
la división de la basura en contenedores de colores, el control de las noticias falsas a costa de la libertad de expresión, y un bicho del que nos cuentan cosas, cepas identificadas con el nombre geográfico de naciones, pero no su causa de origen. ¿Alguien es capaz de notar la diferencia? Entonces, vuelvo al interrogante. ¿Cuál es la prioridad? Nos hablan de grupos excluidos y no de pueblos miserables. Nos hablan de tecnología y no de hambre y desnutrición. Nos hablan de gobierno abierto, mientras la posdemocracia gobierna desde la clausura del despacho. Una posdemocracia absolutamente excluyente de los pueblos. Vamos a reír con seriedad. La gracia al ecologismo fucsia arcoíris. Hablemos de ecología. Prohibir la compra de pesticidas para todos los campos desde México a Tierra del Fuego. Acabar con el hacinamiento en los conurbanos de nuestras ciudades. Priorizar la desinversión interior, a la deuda externa con el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas. Hay que preparar armadas numerosas y potentes en Perú, Chile, Brasil y Argentina, como en Uruguay, e impedir a Europa, Estados Unidos, Rusia y China el saqueo de la riqueza marítima en el Pacífico y el Atlántico. Impedir la sobreexplotación minera de litio, cobre, cobalto, oro, plata. En Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador. Regulando y controlando esta actividad. Y que cambien el teléfono cada 5 años. Acabar con el planteo inglés de explotación petrolera en las Malvinas y los paseos turísticos en la Antártida. Dinamitar el puerto marítimo que China ha tomado en Uruguay. Hablemos de los responsables del desastre ecológico, tal como lo plantean, y que ellos, que financian la globocracia, la ideología fucsia arcoíris del liberal progresismo, paguen las consecuencias en dinero y con la cárcel. Entonces, no hay problema en hablar de ecología, pero no nos vengan con botellitas.